que manejamos muy bien el tema de la obediencia. Vamos a hablar entonces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hoy es un día misionero, ¿verdad? No solamente por el carácter de la ofrenda, sino por el sentir que debe haber. La iglesia, ¿y qué? Y la misión. Cada uno de nosotros tiene una misión y un compromiso. Nosotros fuimos llamados ¿para qué? Primero, para ser salvos. Y segundo, ¿para qué? Para servirle a Dios. Para servirle a Dios. Mire, hermano, la Biblia dice que en una casa grande hay utensilios, unos para usos honrosos y otros para uso pile. Pero dice, pero si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Un vaso útil. ¿Cierto? Entonces, capítulo 9 de Hechos, verso 1. Capítulo 9, verso 1 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿cómo le decía? ¿Por qué me persigues? ¿Y a quién va persiguiendo Saulo? Y Saulo se sorprende porque la voz le dice, no le dice, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿O por qué persigues a estos pobres creyentes? O a estos evangélicos. La voz le dice, ¿por qué me persigues? Dice Saulo, pero yo voy persiguiendo unos creyentes que están allá en Damasco. Y ahora una voz me sale del cielo y una luz y me dice que por qué lo persigo a él. Entonces viene la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Claro, y cayendo en tierra, no solamente el resplandor fue así un flash, no, lo derribó. Algunos preguntan en qué iba, yo no sé si iba a pie, en camello, en burro, en lo que sea, pero cayó a tierra. Cayó, lo revolcó, lo que fue lo revolcó. Entonces cuando cayó a tierra y oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, ¿cómo fue la pregunta? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Usted sabe que la misión de la iglesia es declarar que Jesucristo es el Señor. Esa es la misión de la iglesia. Por eso, cuando Jesús nació, ese fue el anuncio de los ángeles. Os damos nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Que es Cristo en una pañalera, en una pesebrera. ¿Cristo qué? El Señor. Fíjese que aunque él estaba en un pesebre, en un cajón, aunque estaba envuelto en pañales y todo lo que pudiera pasar, el anuncio fue Cristo, no el niño Jesús, ni el yo reinaré, Cristo el Señor. Porque la gente se hace señores. Cristo no se hizo Señor. Él es Señor. Señor en los cielos, en la tierra, en el pesebre, envuelto en pañales, en espíritu, en carne, Él sigue siendo Señor. Ese fue el primer mensaje que oyeron los pastores. Así que los pastores salen corriendo a ver qué había pasado. No a buscar a un niño. ¿A quiénes iban buscando? Al Señor, porque así le habían dicho. Y que la gente cree que ellos fueron a buscar el niñito. ¿Dónde está el niñito Jesús? No, eso no le habían dicho. La voz que oyeron fue, ha nacido Cristo el Señor. Eso es lo que la iglesia conoce.
La iglesia no conoce al niñito Jesús, la iglesia conoce a Cristo el Señor. Y así debe declararlo. Claro que para yo dar, yo debo tener. Y para yo enseñar, debo saber. Por eso es que el Señor, antes de enviar apóstoles, primero tuvo ¿qué? Discípulos. ¿De dónde salieron los apóstoles? De los discípulos. Reunió a todos los discípulos. Y de entre los discípulos escogió a 12 hombres, a los cuales llamó apóstoles. Porque primero hay que ser discípulo. Un discípulo es el que aprende, el aprendiz. Es el estudiante, como usted quiere llamarle, el que se sienta a oír. Y el apóstol es el que ya aprendió y va a formar otros discípulos. Entonces, para llegar a enseñar hay que ser enseñado. Y para poder transmitir a otro el conocimiento, yo debo tenerlo. Y para poder mostrarle a otro quién es Cristo, yo debo conocer quién es Cristo. Dele la alabanza al Señor. Porque, hermano, no conozcamos a Cristo por teoría. Usted me dice a mí, hermano Inger, hábleme del mar muerto. Siempre digo esto porque leo mucho sobre el mar muerto. Hay cosas que me llaman la atención. Y yo le digo cosas lindas del mar muerto y una cosa. Hermano Inger, ¿usted lo conoce? Nada. Lo he leído, pero no lo conozco. Pero de pronto alguien fue y viene y me cuenta cosas que no están en los libros. Y me cuenta cosas que yo no experimento, porque no es lo mismo leerlo, imaginarme, que el que fue y lo experimentó. La mujer samaritana, después de encontrarse con Jesús, salió corriendo a decirle a los paisanos de ella: me ha dicho todo lo que yo era. Eso no está escrito ahí en la Biblia. Uno no sabe qué fue lo que le dijo. Uno encuentra una conversación, pero hay otras cosas que Jesús le dijo que solo la sabe Jesús y la supo ella. Me ha dicho todo lo que yo era. Y la gente se sorprendió, dijo: si esta mujer que tiene sus escondidos por ahí se atreve a decir que este hombre le dijo todo, tiene que ser. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Y fíjense que ahí queda demostrado que Jesús lo conoce todo. Y que donde estemos, Él está ahí. Y que aunque creamos que no nos está viendo, nos está viendo. No solamente para juzgarnos, sino para ayudarnos. Dele la alabanza al Señor. Dele la alabanza al Señor. Aleluya. Pero luego cuando ellos vienen y comienzan a hablar con la mujer, ¿qué le dicen a la mujer? Creemos, ya no por lo que tú dices. Ya nosotros mismos experimentamos. Pero primero ella los llevó por lo que ella sabía de Jesús. Y luego ellos dicen: ya hemos comprobado que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Dele la alabanza al Señor. Entonces, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Pablo, que es el mismo Saulo, no había oído hablar de Jesús? Sí. ¿Qué sabía Saulo de Jesús? Un hombre bueno para algunos, malo para otros. Un hombre que decía la verdad para uno, para otro un brujo, porque así le llamaron, Belcebú. ¿Cómo conocía Saulo a Jesús? Como uno que había sido crucificado, que decían que había resucitado, que otros decían que no, que era mentira, que no había resucitado. Saulo seguro creía que no había resucitado. Y va en eso, pero ahora ya no lo oye decir. Ahora es el mismo Jesús que se le presenta. Yo soy Jesús. Si con un solo resplandor me tumbó, me revolcó y me dejó ciego, imagínese usted, ¿quién es él entonces? De Saulo, ante esa experiencia, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué quieres que haga? Claro, porque ya te conozco. Ya no eres el crucificado, eres el resucitado. Por eso es que Pablo habla mucho de eso. Ya no eres el Cristo colgado allá feo, que lo pinta como un esqueleto. No, no, eres el Cristo glorioso, el que solo con su resplandor me derribó, y el que yo creía que estaba por allá, pero que está aquí defendiendo a los que le siguen. ¿Qué quieres que haga?
Hermano, cuando uno conoce a Jesús, uno está dispuesto a hacer lo que Él dice. Dele la alabanza al Señor. Por eso yo le digo siempre a los hermanos, la gente orgullosa y altanera así, aunque estén en la iglesia, es que no conocen a Jesús. Vea, cuando uno a veces dicen la gente que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Claro, porque él ve más que los ciegos. ¿Sí o no? Resulta que uno cree que sabe hasta el día que se encuentra otro que sabe. ¿Y qué le pasa a uno cuando comienza a oír a otro que sabe? ¿Cómo se siente uno? Yo no sé nada. ¿O no le ha pasado a usted alguna vez? En cualquier aspecto de la vida, las modistas, el que hace un trabajo en construcción, el que... De hecho que hay gente que están haciendo un trabajo y cuando se acerca a otro que sabe de lo mismo, se pone hasta nervioso. ¿O no le pasa eso? Como dijo el otro, usted que dice maestro de esto, dijo no, yo soy maestro pero de pretales. Entonces, porque la persona se asusta, se sorprende, porque se da cuenta que su conocimiento no es tan grande porque hay otro que sabe. Cuando uno conoce a Jesús, uno se da cuenta que uno es nada de verdad. De verdad uno es nada. Y por eso es que entonces la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde le da gracia. Porque usted sabe qué se necesita para ser humilde. Reconocer que no podemos hacer las cosas. Usted cuando pide ayuda, si no es flojo, ¿no? Porque si es flojo pide ayuda para todo. Pero si no es flojo, uno pide ayuda es cuando uno ve que ya no puede hacer las cosas solo. O cuando uno ve que no puede. ¿O no es así? ¿Y cómo dice la carta de Pedro? Para que usted vea. Dice, vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quién devorar. Pero luego dice, echando toda vuestra ansiedad ¿qué? Sobre él, ¿verdad? Dice así, mire cómo dice para que entremos un poquito porque estamos hablando quién realmente es Jesús. Dice, capítulo 5, primera carta de Pedro, verso 5. Capítulo 5, verso 5, primera carta de Pedro. Igualmente jóvenes, ¿está sujeto a quién? ¿Sí lo proyectaron? A los ancianos. Porque como a veces el joven tiene habilidad, ¿verdad? Pero el anciano, que es el que ha alcanzado madurez, por algo ya es anciano, ¿verdad? Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Pero mire aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y pasemos al 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él ¿qué? ¿Y cómo voy a ponerme yo a otro a decirle, bueno, yo voy a dejar que usted me cuide? ¿Cómo haría usted eso? Tendría yo que conocer al otro para confiar tanto en él. ¿O usted le dejaría la llave de su negocio, de su casa a cualquiera? Tome, aquí tiene la llave, cuídeme. ¿Usted lo haría? Yo creo que usted necesita conocerlo y tener demasiada confianza para atreverse a dejarle la llave y que él pueda entrar en su dinero. Y tendría que confiar mucho para yo poder echar toda mi ansiedad sobre él, para yo poder decirle al Señor, estoy tranquilo, aquí estoy confiando. Yo debo conocerlo a él. Debo saber quién es él. Debo saber primero que él, este Jesús, que es bueno, y que nunca me va a hacer un mal, nunca me va a hacer una mala jugada. En él puedo dormir tranquilo, puedo descansar, porque además de ser bueno, es el Todopoderoso y él me va a cuidar. Es el Todopoderoso, pero no usa su fuerza para hacerme daño, porque no es un déspota. El déspota es el que usa la fuerza, usa el poder para dañar a otros. Este Dios es tan misericordioso, tan bueno, que usa sus poderes para ayudar, para socorrer, para levantar, para restaurar. Entonces cuando yo lo conozco, yo echo mi ansiedad sobre él.
Dele la alabanza al Señor. ¿Qué quieres que haga? Y así es otra cosa. Entonces le dicen a Saulo, bueno, como ya estás en mis manos y ya has aceptado que yo haga entonces lo que yo quiero, ve, entra a Damasco, quédate allá en una casa que allá yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Y bueno, Dios le envió un hombre llamado Ananías. Pero ya Dios le había dicho a Saulo, le dio hasta el nombre, le dijo, aquí va a llegar un hombre que se llama Ananías. Él va a orar por ti. Tú vas a recibir la vista porque había quedado ciego. Y hazle caso a lo que él te va a decir. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios llamó a Ananías y le dijo a Ananías, vaya a Damasco. Vaya allá a la calle derecha, la principal. Allá hay un hombre llamado Judá. Ahí en esa casa hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Dios, Ananías, no me lo diga, ya yo lo conozco. Vaya allá y ora por él. Dios, Ananías, espere un momentico. Mire lo que le dice Ananías al Señor, eso está ahí. Usted sabe lo que me está diciendo. Ese tal Saulo coge a la gente y la hace renegar del Señor. Ese tal Saulo fue testigo cuando mataron a Esteban, le dieron piedra. Vea, ahí estaba Saulo y era un jovencito. Sirvió de testigo. Es cruel ese Saulo. Y el Señor le dijo, tranquilo, que ya yo le dije a él que usted iba. Y él está orando y lo está esperando a usted. ¿Qué queda demostrado? Cuando Dios pone el sentir en usted de hablarle a alguno del evangelio, ya Dios está tocando ese corazón. Por eso hay gente que dice, yo me gané tantos para Cristo. Yo no me he ganado a ninguno para Cristo. Cristo hace rato pagó el precio de la salvación por todos en la cruz del Calvario. Yo solo voy a declararle que ese Cristo que murió en el Calvario es el Señor. Aleluya. Dele la alabanza al Señor. Que Dios me haya permitido llegarle a mucha gente declarándole que Él es el Señor a través del evangelio, está bien. Pero hermano, uno no se ganó nada. Hasta la salvación de uno es regalada. ¿O no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Y aclara, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Dios ponga el sentir en usted, vaya. Yo le contaba a un hermano que estaba ayer, bueno, tantos que llegan a la casa y yo le digo, yo estoy enfermo de las rodillas, no es de la boca. Entonces, hablamos bastante del evangelio. Yo le decía que en cierto lugar había una muchacha que estaba leprosa. Y un hermano me decía a mí, él es pastor hoy día, yo lo administraba, me decía, hermano, en tal lugar, ahí en el pueblo, en el municipio, hay una mujer que tiene lepra, en tal barrio, en tal... Siempre me decía eso. Un día le dije, él llegó y me dijo lo mismo. ¿Sabe que en tal parte hay alguien, esta mujer, no sé por qué siempre me mencionaba eso? Yo le dije, vamos a ir hoy a orar por ella. Llévame. Y nos fuimos. Llegamos allá, la muchacha estaba ahí, su piel dañada. Días cuando la afectaba mucho la enfermedad no salía, duraba días que no salían, tiempo bastante, para que la gente no viera, porque hay gente que oculta la realidad que viven. Les da pena, creen que estar enfermo es una vergüenza, yo no sé. Y allá estaba, se escondido. Y entonces llegamos allá y le dije a la mamá, yo pensé, dije, bueno, si la mamá acepta, debe ser que Dios quiere obrar. Le dije, señora, ¿usted quiere que ore por su hija? Sí, claro, vea, estaba hasta esperando que alguien viniera. Fíjese usted la respuesta. Cuando ella me dijo así, yo dije, seguro Dios va a orar. Y entramos y oramos por ella. Y el Señor la sanó al instante. Quedó sana. Entonces cuando salimos, el hermano venía cabizbajo, no venía alegre, venía triste, el que había ido conmigo. Fíjese usted las cosas de la vida. No venía alegre, venía así como pensativo. Yo le dije en el camino, ¿qué piensa usted? ¿En qué pensás? Me dijo que yo sí tuve el sentir varias veces venir a orar por ella y no lo hice. ¿Sabe qué era lo que él quería decir? Que él estuviera contando hoy que había orado por un leproso y se había sanado, pero por no creerle a Dios y por no aceptar lo que Dios le estaba diciendo, no puede hoy decir eso.
Hoy tiene que decir que Dios le dijo varias veces que él no quiso ir y tuvo que llevar al pastor para que orara por ella. Pero realmente Dios iba a hacer la obra a través de él. Así que cuando Dios pone el sentir en alguien, hermano, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Déjese usar por el Señor. Póngase en las manos del Señor. Créale a Dios. ¿Qué problema es ese que como no conocemos bien a Jesús? Algunos dicen, no, es que esto es para el pastor, dijo alguien por allá. Sí, habían unos endemoniados y uno venía corriendo. Un músico, por cierto. Bueno, no se preocupen que no tengo nada con ustedes. Pero sí es para el lado de tu tierra, Josías, para esos lados. Estábamos en una campaña y entonces se endemonió. La muchacha estaba endemoniada y un músico entró corriendo como que él no sabía, pero cuando vio cómo estaba la situación se regresó y dijo, esto es para pastores. Pero él creyó eso que era para pastores. Pero ¿cómo dice la Biblia? ¿En mi nombre qué? ¿A quién se lo dijo? A los pastores. Porque si eso a los pastores, entonces los pastores solo hablemos del evangelio. Y estas señales seguirán a los pastores. ¿A los que qué? Ah, pero si usted es incrédulo y cree que nada más el pastor, usted cree eso. Pero si usted cree y usted le cree a Dios, estas señales seguirán a los que creen. ¿O no dice la Biblia? Usted puede orar por los enfermos y se sana. Mi hermana llegó una y me dijo, ¿usted puede creer lo que le voy a decir? Yo digo, si es verdad, le creo. Pero todavía no le creo. Dice, ¿por qué? Porque no me ha dicho. Tienes que decirme para yo creerte, porque yo no puedo creer lo que no he escuchado. Venía sorprendida por un milagro que había pasado. Y él le dijo, usted se sorprende porque usted no conoce a Jesús. Pero este Jesús es enormemente grande. No cabe en los cielos. Usted sabe que dice la Biblia que el cielo apenas es el lugar de su cabeza y la tierra el estrado de sus pies. Y pregunta, ¿qué casa me van a edificar? Si él no necesita casa. Y si necesitara un cielo mejor, ¿acaso se le acabó el poder para hacerlo? Sigue él con su mismo poder. Dele la alabanza al Señor. Entonces uno después que conoce a Jesús, ¿qué hace? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el verso 15, el Señor le dice a Ananías, estamos en el capítulo 9 de Hechos. Ve, le dijo el Señor a Ananías, no se ponga ahí usted asustado, vaya. Porque este hombre, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿dónde? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Usted sabe, hermano, de verdad que es el evangelio. No que se lo dijeron, usted sabe que es el evangelio. Usted sabe que el evangelio de verdad transforma a la gente. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sí lo cree usted? Porque si usted lo cree, si usted conoce quién es Jesús, usted sabe que este Jesús cambia lo que sea. Le dijo a una persona, le dijeron se acabó el vino. Y él dijo, cojan esas tinajas que están allá afuera. Porque eran tinajas para el rito de la purificación. ¿Sí lo ha leído? Porque no dice unas tinajas, dice para el rito de la purificación. Ya eso le dice dónde estaban las tinajas. Las tinajas no estaban en un mejor lugar. Ellas estaban allá en la puerta. Y puestas en el suelo. Y era donde la gente se lavaba. Así que no eran las mejores tinajas. Pero vaya, llénela, seguro, desinfecta, haga lo que sea, pero la llenan de agua. Mire lo que hace Jesús. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Acaso humanamente o secularmente somos nosotros mejores que los demás? No. Yo siempre le digo a los músicos y cantantes, ¿usted cree que Dios se manifiesta en la alabanza? ¿Es por lo que usted toca y por lo que usted canta? Hay gente en el mundo que canta súper bien, elegante, de verdad cantan lindo y tocan hermoso. Pero aquí hay hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo y eso tiene otra cosa ya. ¿Sí o no? Igualmente nosotros. En el mundo hay secularmente gente mejores. De Jesús no se sorprendían porque hablaba bonito. La sorpresa era que hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Así que usted cuando va a hablar del Señor, usted no va solo. No se preocupe, que el dueño de este evangelio no lo deja a usted metido. Él responde por usted. Dele la alabanza al Señor. Uno tiene que creer eso, hermano.
Yo siempre he dicho, cuando usted lo manda a alguien que sea así de talla, usted dice, vengo aquí, me mandó fulano. ¿Sí o no? Y la gente, wow, lo mandó fulano. Yo recuerdo que como en la iglesia, usted sabe que en la iglesia hay algo tan lindo, que aquí la gente se entrega y puede ser el más famoso y lo llamamos hermano. Y se abraza el uno con el otro, ¿cierto? Y puede tener los rangos y los títulos que sea, y aquí le decimos hermano. Aquí no decimos, venga el doctor fulano. Claro que hay por ahí alguien que se quiere llamar doctor, no aquí. Bueno, el título más grande para mí es ser pastor. Lo más grande es ser pastor. Digo en título, porque lo más grande es tener al Señor. Pero digo, ¿qué más título? ¿Qué doctor? ¿Y qué doctor? Cuando la gente llega aquí a la iglesia, usted da cuenta que no lo llamamos doctor, sino hermano. Y la misma persona pide que le llamen hermano. Pues estábamos una vez hablando y un inconverso vio que yo estaba en una foto con alguien. Te dijo, ay, usted se tomó una foto con él. ¿Y cómo hace uno para tomarse una foto con él? Es sencillo, vaya a culto, verá que tomó una foto con él. Porque la gente cree que aquí es como en el mundo, que hacen fila y venga para firmarle un autógrafo. Aquí no se le firma autógrafo a ninguno. Aquí el único que firma y su firma es verdadera es la de Cristo. Los demás somos hermanos, ¿o no? El único grande aquí, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, primero y último, principio y fin, murió y resucitó, es Cristo. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. No es que no tengamos en cuenta ni reconozcamos a la gente, sí la reconocemos. Pero usted ve que pasan a veces hermanos a predicar que secularmente son muy bien preparados. Digo, alguien más preparado con un ¿qué? Un yogur, dice. Pero pasan otros que escasamente saben leer y los oímos iguales y Dios los usa iguales, ¿o no? ¿Y cómo comenzó la iglesia en Colombia? Con gente que aprendieron a leer en la Biblia. Usted ve nuestros antiguos, algunos ya partieron ya de esta tierra, murieron. ¿Y dónde habían aprendido a leer? ¿Qué grado de estudio tenían? Pero Dios los usó. Hicieron milagros, sanidades, prodigios. Algunos hasta predicando las paredes hasta temblar. Eso no lo hace un cartón de la universidad. Y no le estoy diciendo a la gente que no estudie. Yo soy uno de los que animo a la gente a que estudie. Estamos poniendo cada cosa en el lugar que corresponde. Cuando usted llegue a hablarle a alguien del evangelio, no hable de usted, déjese de eso. La gente está aburrida de oír hablar de los demás. Que yo hice, que yo estudié, déjese de eso. Usted no salva a ninguno. Preséntele al Salvador. Declárele que Cristo es el Salvador. Si usted es importante es por el contenido, no por usted. ¿O no? Claro, hermano, lo somos por la gracia de Dios. Sí, que aquí cada uno de nosotros, ¿qué es? Un instrumento. Pero gracias a Dios que Él en su misericordia lo ha llamado a usted, no solo para ser salvo, sino para que hable de las virtudes de su grandeza. Alabanzas al nombre del Señor. ¿O por qué cree que habiendo tanta gente preparada en el mundo, la gente lo llama a usted sin importar, sin preguntarle qué estudió usted? No le preguntan. Ellos lo que le dicen es, venga y ore por mí. Porque ellos saben que el problema de este mundo no es algo secular. Aquí se necesita el poder de Dios, que el Espíritu Santo obre, y eso solo ocurre en esta iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermano, hay que declarar que Jesucristo es el Señor. Y usted sabe lo que significa Jesucristo es el Señor. Que Él es el que manda. Usted no encuentra a Jesús pidiéndole permiso a un demonio. Llegó por allá a Gadara y le salió un endemoniado. Oiga, tenía legiones ese hombre. Legiones. Yo creo que todos esos demonios por ahí se le habían concentrado a ese pobre hombre. Tenía razón de estar tan mal, ¿verdad? Y cuando Jesús llegó le pidió permiso. Oiga, ¿me dejan llegar aquí? ¿Cuál? Dice que se bajó. Y fue bajándose la barca y poniendo los pies en la tierra de Gadara. ¿Y qué hicieron el poco demonios eso que había en el hombre?
corrieron ante él. Nos estás atormentando, Jesús. Y él no había hablado todavía. Nos estás atormentando. Entonces Jesús le dice a los demonios: salgan de ese cuerpo. No les pide permiso, por favor, sí. No, con autoridad, salgan de ese cuerpo. Y por allá hay unos cerdos, que para los judíos era un desprecio, pero como en Gadara había gente de todas partes, alguien se dedicó, no era judío, porque para los judíos criar cerdo era una cosa inmunda. Entonces, hay unos cerdos y los demonios miraron a los cerdos como lo más bajo para los judíos. Miren las cosas de la vida. Y con todo que ante los judíos los cerdos eran inmundos, ¿qué le dijeron a Jesús? Oye, permítenos meternos a los cerdos. ¿Qué estaban reconociendo los demonios? Que este Jesús era el Señor de esos cerdos. Este Jesús es Señor de todos, del cielo, de la tierra y de todas partes. Alabanzas al nombre del Señor. Hasta para meterse unos cerdos, permítenos, sí. Aquí nosotros no andamos rogando, aquí nosotros no andamos predicando un mensaje de miseria, de lástima. Aquí vamos declarando que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que muy pronto vendrá a levantar esta iglesia. Aleluya. Alabanzas al Señor. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 1? A mí me da dolor cuando yo leo eso. De verdad me da tristeza. Hay cosas que a mí me entristecen cuando leo la Biblia. Me da tristeza de ver capítulo 1. Léalo para que vea que si usted pone a pensar da tristeza. Dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Este era en el principio con Dios. Algunas cosas por él fueron hechas. Son todas. Hay que estar leyendo, que de pronto el predicador no lee bien. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas. Todas. Todas las cosas por él fueron hechas. Y vuelve y aclara: y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no les quede duda, lo repitió. Como cuando Jesús decía: de cierto, os digo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, ¿cómo va a prevalecer las tinieblas contra la luz? Si aquí para proyectar el videobeam tenemos que apagar los bombillos, y que son unos bombillitos ahí, unas cositas, mira, porque no nos deja ver, porque ya la luz estorba el videobeam. Es que la luz no le pide permiso a las tinieblas. Entonces dice: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? Yo pensé que era de él. ¿Cómo vestía Juan, hermano? Piel de camello. Y la comida era de allá de langosta y miel silvestre. Muy sencillo, ¿verdad? Pero sabe que a Juan lo respetaba hasta el mismo rey. Le tenían miedo. Usted no impacta por lo que usted vive, como usted viste. Déjese ese cuento. Sí hay que vestirnos bien, pero eso no es lo que impacta a la gente. Usted no impacta por la forma bonita, con palabras rebuscadas que usted se inventa. Usted trate de explicar que la gente le entienda. No importa si es fino o no, pero que la gente le entienda. Lo que se quiere aquí es que la gente entienda. Y a Juan le temían. ¿Por qué? Dice, aclara: porque todo lo que decía de Jesús era verdad. Eso dice la Biblia. Juan no hizo ni un milagro, ¿sabía usted? No hizo ni un milagro, así dice la Biblia. A la verdad no hizo milagros. Pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Así que la verdad está por encima de los milagros, para que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque hay gente que han recibido milagros y no conocen a Jesús. ¿O no? Hay gente que hemos orado por ellos ahora y se han sanado y no vuelven a la iglesia. Y por allá están pecando.
Conocí un hombre que vino sin pulmones a la iglesia prácticamente porque tenía un cáncer y se oró por él y el Señor lo sanó. Y después fue a bailar por allá, ahora sí ya tenía. Claro. Y en la Biblia encontramos en el capítulo 9 de Juan. Bueno, vamos a explicarle primero esto y ya le digo qué es lo que me da tristeza y le digo algo del capítulo 9 de Juan. Dice el verso 10 o el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué pasa? Esto es lo que me da tristeza. Esto. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué pasa? ¿No le duele a usted eso? Que el mundo no conoció a su creador, por favor. Eso es como el que trabaja en una empresa e insulta al dueño de la empresa sin saber que es el dueño de la empresa. Una vez estábamos por allá en un lugar trabajando y le dijeron al hombre, un hombre se sentó y comenzó a hablar cosas. Tenga cuidado que el patrón de vez en cuando se aparece. Y él hablaba cosas y el patrón ya estaba ahí cerca y lo estaba oyendo, y él con los pies estirados. Y la vergüenza que sintió, sabiendo que el otro estaba parado y hablando mal de él. Hermano, el mundo no lo conoció. Y el mundo hoy todavía sigue sin conocer quién es Jesús. Por eso hablan. Vea, hermano, no se deje llevar de lo que la gente dice. La gente no conoce a Jesús. Por eso dicen locuras de Jesús. Pero hay una iglesia que conoce a Jesús. Hay una iglesia que no va a preguntarle al mundo. Hay una iglesia que más bien va a decirle al mundo quién es Jesús. Denle la alabanza al Señor. Jesús no es una religión. Jesús es la verdad en persona. Él dijo, yo soy la verdad. No es una verdad, es la única verdad. De ahí emana todas las verdades. Yo soy la verdad. Este es Jesús. Esta iglesia lo conoce. En su casa puede haber gente que no conoce a Jesús. Usted tiene que decirle quién es Jesús. En su barrio hay gente que no conoce a Jesús. Usted tiene que decirle quién es este Jesús. Usted sabe que Jesús nunca se presentó así como un aparecido. Cuando Jesús fue a nacer en Israel y fue a ejercer su ministerio, tuvo a Juan que lo anunció como un heraldo. Viene detrás de mí, esperen. No decía así. Así fue. Cuando Jesús fue a los pueblos predicando el evangelio, lo que pasa es que a veces no le prestamos atención a las cosas. Cuando él fue a los pueblos a predicar el evangelio, la Biblia dice que les traían enfermos y mucha gente. Pero usted sabe por qué. Porque antes de él llegar a los pueblos ya había enviado 2. Léalo para que vea. Mandó de 2 en 2, 70. Y esos 70 iban a los pueblos y explica claramente a los pueblos donde Jesús iba a ir. Sí, que no salieron como locos. Jesús le dijo, vaya allá, vaya allá, vaya allá, vaya allá. Así que cuando Jesús llegaba, nada más que decía, llegó aquel del que nos dijeron. Y ya la gente salía, estaban a la expectativa. Este Jesús no coja a ninguno por sorpresa. Y el que se sorprende es porque está dormido. Pero en esta mañana hay uno que dice, despiértese, hermano. Levántese usted que duerme. Levántese de los muertos. Y hay luz en abundancia. Aleluya. Alabanzas al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jesús iba a predicar a los pueblos, le envió de 2 en 2. Cuando vino a ejercer su ministerio, ahí vino Juan primero. Y Juan decía, detrás de mí viene uno, detrás de mí viene uno. Así que Jesús no fue un aparecido. Y cuando él venga por la iglesia, tampoco viene así de sorpresa. Sorpresa para el mundo, que usted sigue dormido. Pero esta iglesia tiene rato venirlo diciendo, ¿o no? Hay aquí hermanos que están anunciando. Hay una iglesia que está diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y lo seguiremos diciendo, Cristo viene. Y muchos murieron declarando que Cristo viene. Y del sepulcro se levantarán porque murieron confiando que Cristo viene. Y esta iglesia lo sigue diciendo. Así que se escogerá de sorpresa al mundo perdido. El mundo no le conoció. Entonces, lo que le iba a decir era de Juan capítulo 9, que hay gente que recibe el milagro y no conocen a Jesús. Lea cuidadosamente capítulo 9 de Juan, para que vea usted lo que pasa ahí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Señor, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que naciese ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni su padre,
sino para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él. Mas es necesario, escuche esto, hacer las obras del que me envió. Si Jesús como Dios manifestado en carne estaba cumpliendo una misión, esta iglesia tiene que seguirla cumpliendo. Es necesario, no es si quiero, es necesario. ¿Por qué? Porque entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Usted sabe que lo primero para que la noche llegue es que el sol desaparezca. ¿Y usted sabe cuál es el sol de justicia en este mundo? Cristo. Y esta iglesia es su cuerpo. Cuando esta iglesia desaparezca, vendrá la noche. Pero mientras dura el día, mientras hay sol de justicia, tenemos que seguir declarando que Jesucristo es el Señor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Verso 8. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: él es. A otro: a él se parece. Pero él que decía: claro, hermano, el que tiene la experiencia la tiene. Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Y cómo dice él? Respondió él y dijo: ¿cómo? Aquel, no lo conocía, aquel Jesús, aquel hombre que se llama Jesús. Claro, ¿por qué no le conocía? Porque él estaba ciego. Y Jesús le puso lodo y le dijo: vaya a lavarse. Cuando vino ya no estaba Jesús, no lo conoció. Aquel Jesús. Él era ciego, no sordo. Así que él había oído que le llamaban Jesús. Aquel Jesús me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él que dijo: no sé. Pero como si fuera poco, el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, porque después hubo un proceso y lo echaron, lo expulsaron de la sinagoga. ¿Sabe qué era expulsarlo de la sinagoga? Declararlo gentil y sin la gracia de Dios. Lo expulsaron de la sinagoga. Y hallándole le dijo Jesús, verso 35: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él que dijo: ¿quién es, Señor, para que creas que yo no puedo creer en lo que no conozco? ¿Y qué le dijo Jesús? Pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y qué hizo? Le dijo: creo, Señor. ¿Y qué? Se necesita conocer a Jesús para creerle y adorarlo. Se necesita creerle, conocerle. Él había recibido un milagro. Sabía que un hombre llamado Jesús, un tal Jesús, me abrió los ojos. Yo nací ciego, él me abrió los ojos. No sabía más. Hay gente que sabe mucho de los milagros de Jesús. Hay gente en el mundo hablando de milagros, pero esta iglesia no solo está hablando de milagros, de sanidades. El milagro más grande del que esta iglesia está hablando es la salvación. Es que Cristo salva al perdido, lo regenera, lo levanta y que le da vida a los muertos. Ese es el milagro más grande. Dele la alabanza al Señor. Hermano, mire, por eso es que alguien me dijo en una ocasión, porque hay gente que se confunde. Yo estaba hablando en un lugar, en un taller, y alguien dijo: lo que pasa, hermano, es que si uno no ha visto milagros, ¿qué milagros va a contar? Me lo tiró, no indirecta, fue directa, como quien dice: no, si el pastor no abre el milagro, porque entonces yo le dije: yo he sido desahuciado 3 veces, no con dolor de cabeza, que se cura con un naproxeno, no con eso. Yo tenía un riñón que se había deshecho y el Señor me lo dio nuevo. Lo tengo nuevo, sin cirugía, sin nada. Y le dije, oré por una niña que tenía más de 6 horas de muerta, ni siquiera oré, me la pusieron en las manos o en el hombro y se levantó. He orado por gente con cáncer que han estado sentados y lo he visto levantarse. Y en medio de predicación he estado predicando y he visto gente que se han levantado sanos, no de dolorcito de cabeza, de enfermedades incurables. Así que no me digas que no he visto milagros, pero quiero decirte que el milagro más grande es que estando muerto en delitos y pecados, Él me dio vida eterna. Nosotros no estamos para andar hablando de milagros. Los milagros nos siguen, las señales nos siguen. Nosotros estamos para declarar que Jesucristo es el Señor. Porque hay gente perdida, hermano, que el mundo los tiene desahuciados, que para el mundo ya no vale nada.
Porque el mundo coge a la gente y los corrompe. Y después que los corrompe, es como cuando usted toma un tinto en un vaso desechable. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve ese vaso que usted lo tenía en la boca? ¿Para qué sirve? Para basura. Así hace el mundo con la gente. Los vuelven unos miserables y después ¿qué hacen? Los abandonan. Y después que los llevaron a corromperse y ya los han corrompido, los juzgan y los condenan. Y después que le dijeron que eso era libertad, el día que lo hicieron, los llamaron corruptos. Los volvieron nada. Y cogen otro y así van, utilizando personas como vasos desechables. Después que los rompen, los acaban, los tiran al basurero, los pedazos, los tiestos. Pero es que hay una iglesia que sigue creyendo otra cosa. Aquí hay una iglesia que sigue creyendo que Él levanta del polvo al pobre. Aquí hay una iglesia que sigue creyendo que mientras haya hálito de vida en una persona, hay esperanza. Y que mientras él pueda creer al evangelio, Dios lo puede sacar de donde esté hundido. Y no importa los lazos que el diablo le haya puesto. Cuando le decimos Jesucristo es el Señor, Él rompe lo que sea. ¿Esta iglesia lo sigue creyendo o no? ¿O no es así? Por eso usted se da cuenta que nosotros le predicamos a todo el mundo. Pero hay que conocerlo. Ahora este hombre que había sido ciego, ya no solo dijo, ay, encontré un milagrero que me hizo un milagro. Ahora encontró uno que es más grande. Era el mismo, pero ya lo conoció. Ahora le adoró. Es otra cosa. ¿Usted sabe qué es adorar? Es un sometimiento voluntario a alguien que se le reconoce como Dios, como un ser divino. Dele la alabanza al Señor. Usted y yo tenemos esa gran misión. Vea, hermano, vea, yo no sé si a usted le pasa y de pronto alguien me dijo que usted es muy kinestésico y por eso, pero a veces yo me miro en el espejo. No para peinarme, porque casi ni me miro, el pelo mío no permite tanto peinado, apenas le hago así, ya está peinado. Igual da que me peine o no. No, me echo crema, apenas agua cuando me baño ya. Mi esposa me dijo en estos días, mira, ¿por qué no te echas esto? Y yo dije, toda la vida me estoy bañando con jabón, ya yo no voy a cambiar. Ni champús. Qué confesión, ¿verdad? No uso ningún champú, nunca lo he usado. Entonces, y ahí está el baño lleno de champú, pero yo no sé. Entonces, me miro en el espejo. Pero yo me miro pensando otra cosa, vea, usted tiene dos manos. Manos que pudieron ser utilizadas para hacerle daño a la gente. Y algunos lo hicieron. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué le preguntó? ¿Qué tienes qué? Y todos se quedan que una vara, pero antes de eso, ¿qué había pasado? Mete tu mano. Sácala. Y cuando la sacó, ¿cómo la tenía? Todo el tiempo la había tenido leprosa, sino que Moisés no se había dado cuenta. Es que hacía 40 años había hecho una gracia por allá y él creía que a Dios se le había olvidado. ¿Se acuerdan? Mató al egipcio. Pero Moisés justificaba eso. No, es que yo tenía que defender a mi pueblo. Y Dios le dijo, tienes la mano leprosa. Pero le vuelve y le dice, vuelve a meterle, la mete, sácala y la sacó nuevamente limpia. En otras palabras, ahora sí, te he quitado la culpa. Moisés entra a entender las cosas. Sus manos, de pronto usted se mira, algunas tienen unas manos muy bonitas y se las arreglan bien, unas uñas. Dicen las damas ahora, ¿cómo me voy a sacar las uñas? Dice, ¿cómo es la cosa esa? ¿Por qué? Bueno, se las arreglan muy bonitas. Dice. Y de pronto usted se mira y se las ve así bonitas. Y se echa una buena crema que hay gente que cuando uno le da la mano, hermano, eso le queda olorosa. Como que le dice, pásemelas por aquí, porque eso, por el cuerpo, eso huele a una elegancia. Pero usted sabía, ¿usted cree que los perfumes y las cremas son de ahora? Todo el tiempo ha existido. Pero cuando el Señor le dice al profeta Isaías, le dice, vení acá Isaías, échale una miradita acá al ser humano, pero no con los ojos tuyos. Yo quiero que tú la mires con mis ojos.
Y entonces Isaías como que se pone las gafas de Dios así. Y usted va a Isaías capítulo 1. Y entonces Isaías no comienza a oler colonia, ni comienza a ver crema bonita, y él ve otra cosa. ¿Qué fue lo que vio? Capítulo 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él ¿qué? Uy, ya con la gafa de Dios estoy viendo otra cosa, dice Isaías. Hasta esa muchacha elegantona ya la estoy viendo diferente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Qué vio Isaías? Herida, hinchazón y podrida llaga. Sí que ya no le olía a colonia ni a crema, le olía a otra cosa. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta iglesia tiene que ver el mundo así, pero no para juzgarlo. Es que aquí no estaban curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero esta iglesia tiene medicina para curar esas heridas, para suavizarle esas heridas, para cambiar ese olor a muerte por olor a vida. Ahora olemos a vida. Léanlo en Apocalipsis. Había unas copas llenas de oro con incienso, y el ángel le dice a Juan, le dice: Juan, ¿de qué están llenas esas copas? Y él dijo: de incienso. Y le dijo: ¿y de dónde salió ese incienso, Juan? Juan dijo: no lo sé. Y el ángel le dijo: ¿no sabe de dónde salió ese incienso? Son las oraciones de los santos. Iglesia, anciano, anciana, hermano, hermana, cuando tú estás orando que nadie lo ve, ese gemir que nadie lo escucha, eso que la gente dice que eres un tonto, que eres una tonta, son inciensos que suben delante de Dios. A Dios le agrada a la iglesia que se humilla, a Dios le agrada a la iglesia que se consagra, a Dios le agrada a la iglesia que lo busca. Es un incienso, es un olor agradable. Entonces no miras al mundo con los ojos del mundo, mira al mundo con los ojos de Dios. Si tú lo miras con los ojos del mundo, ¿qué ves? Una gente que no necesita nada. Pero cuando tú le pones los ojos de Dios, te das cuenta que hay un mundo necesitado. Hay gente que clama, hay gente angustiada. El Señor llevó al profeta y le dijo: ven acá, Ezequiel, te voy a poner a ver con mis ojos. Y cuando él vio, ¿qué vio? ¿Un valle de qué? ¿Cómo vio? ¿Un valle de qué? Y el Señor le dijo al profeta: ese es el pueblo de Israel. Mira tan bonitos que se ven ellos, pero mira la realidad como están. El ser humano en el pecado está así, muerto, como un valle de huesos secos. Ni siquiera los huesos los tenían juntos, estaban hasta regados. Pero el Señor le dijo al profeta Ezequiel: ¿usted qué dice? ¿Le hablamos los huesos o qué? Oiga, en el oído hay huesos chiquiticos. No sé cuántos porque no conozco mucho sobre, pero sí debe haber algunos. Pero ya las orejas y eso ya tienen que haber desaparecido. Estaban secos. ¿Cómo escuchan unos huesos secos si no tienen oído? ¿Por dónde van a escuchar? Hermano, cuando Dios quiere que alguien escuche, si no tiene, le pone oídos, pero que escuche, escucha. Escuche, escuche, usted lo que tiene que hablar. Le dice el Señor al profeta: ¿usted qué cree? ¿Le hablamos o no le hablamos? ¿Usted qué opina? Ezequiel como que se metió así, como igual hubiera dicho yo si hubiera sido mí, que me hubiera preguntado: usted el que sabe de eso, yo de eso no sé nada. Pero si usted me dice, pues yo hago aquí como un loco y le hablo a los huesos. Es una locura, hermano. No va a creer que es una locura, parece unos pocos huesos, decirle a los huesos y uno: mire, ¿será que me oyen? Pero Dios me dijo que le hablara. Como cuando usted llega y le dice: ¿será que le habló a esa persona? Esa persona ni escucha, es un rebelde. Pero si Dios te dijo que le hablara, usted conoce quién es Jesús, háblele. Háblele. Ezequiel dijo: yo, para mí que los huesos no oyen. Pero si usted dice: yo me la doy aquí, no sé de qué, pero le hablo, háblele. Y se para. Ezequiel dice: ¡huesos! Escuchen palabra de Jehová, no la de Ezequiel, la de Jehová. Y cuando los huesos escucharon que era de Jehová, le llegaron oídos, porque escucharon todos los huesos, desde el más pequeño hasta el más grande, y empezaron a buscar hueso con su hueso, hasta que se juntaron y se hizo un pueblo que adoraba el nombre del Señor. ¿Acaso hay algo imposible para este Jesús?
Aleluya. Lo que hay es que creerle. Lo que hay es que creerle. De pronto usted ve cosas y dice, Señor, yo no sé, yo esto como, para mí es imposible. Pero si usted dice, yo lo hago. Si usted dice, yo lo hago. Si usted me dice que vaya a hablarle a fulano, le hablo. Yo recuerdo que estaba en un lugar. Fue como una de las primeras experiencias que yo tuve con el Señor siendo pastor. Y siempre pasábamos por un camino de una casa. Y tenía el deseo de entrar. Y como uno, el pastor siempre sale con alguien. Y con el que ella me decía, hermano, a esa casa no entre. Pero nunca me decía por qué. A esa casa no entre. Y entonces un día cualquiera iba con un hermano y le dije, vamos a entrar a esa casa. Quedaba así, como unos 40 o 50 metros del camino por donde pasábamos. Vamos a entrar. Me dijo, no entre, hermano. Y yo, vamos a entrar, hermano. Hermano, de ahí nos sacan. Es que no vamos a hablar del evangelio, vamos a pedir agua, alguna cosa. Y créame que yo llevaba la intención nada más de ver qué era lo que había ahí. Pero cuando llegué yo sentí el deseo de hablarle del evangelio y dije, yo que le dije a este hombre que yo no iba a hablar. Y el hombre estaba acostado en una hamaca. Y la mujer que ya me conocía, que era el pastor y conocía al hermano, cuando yo se encerró en la cocina, el hombre quedó acostado así con su mala cara ahí. Y tenía una escopeta así ahí puesta. Hay cosas que uno no la dice en la vida, o yo se las guarda, que ni a la familia se las dice. Y entonces yo miraba así, Señor, ¿será que le digo algo a este hombre? ¿Qué tal que agarré esa escopeta entonces? Y entonces dijo, ¿y a la orden? Yo le digo, hombre, yo soy el pastor. Sí, yo lo conozco, que es el pastor. Ah, entonces vengo a hablarle del evangelio. A mí no me gusta que me hable de eso. Hazme un favor, regáleme 5 minutos. Vea, les prometo que yo le hablo 5 minutos y no vuelvo más a molestarlo. Bueno, está bien, 5 minutos. Y yo dije, Señor, ayúdame que estos 5 minutos tú vas a hacer algo. Yo comencé a hablar. Pero cuando comencé a hablar, ese hombre empezó a llorar. No lleva ni 2 minutos, empezó a llorar, parecía un niño. Como cuando un niño le pega, llore y llore. La mujer salió a la cocina, miró y se asustó. Y comenzó a llorar. ¿Y sabe qué dijo el hombre en su grito? Yo soy bautizado en el nombre de Jesús, soy un apartado. Y entonces uno entiende, mire, y lo que le tenía el miedo a oír. Cuando el Señor le dice a usted que hable del evangelio, hable, que ya Dios está tratando con esa persona. No es usted el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, el mismo Jesús que en esta mañana está aquí. Yo no sé en qué situación estará usted, pero si hay un joven, un anciano, un niño, o un hermano, o un amigo en esta mañana que quiere conocer, o el que ya conoce quién es Jesús y quiere ponerse en sus manos, yo le voy a hacer la invitación en el nombre del Señor a que siga este lugar. Venga, estén de pie.